Vale, ya está, cuando quieras. Saludos si quieres y ya estamos. Sí. Sí, ya estamos. Saludos si quieres. Ya estamos, ¿ah? Ya están todos ellos. Sí. Sí, saludos. Hola, buenas tardes. Tienes que liberarle los micrófonos, pero bueno. ¿Cómo? Luego tengo los blancos míos. No sé, ¿Kaixo? Eso. Vale. Sí, ya háblales. Sí. Hola, buenas tardes. Arantxa León. Arantxa León. Los demás tienen el micrófono apagado, por eso no le oye, pero bueno. A ver, Ricardo, ¿qué haremos? No, que ellos hablen, se pueden hablar. Si queréis saludar, podéis abrir vuestros micrófonos, ¿ah? Bueno, Arantxa León. No, si ellos tienen su micrófono apagado. Si se oye bien, se graba Se oye bien, se graba bien. Hola David, no te oímos porque tu micrófono está apagado. Ahora sí. Ahora sí. Ok, Maru también enciende tu micro, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, Arantxa León. Arantxa León. ¿Me escucháis? Sí, Sí. Sí, ¿me escucháis bien? Vale. perfectamente. Bueno, desde la Asociación Jatorquí nos damos la bienvenida a todos. Hoy estará con nosotros, antes que todo, tengo que corregir una cosa. El encuentro que tenemos hoy se titula Intervención social desde la perspectiva de género con menas penas. Hemos recibido toque de personas por nuestras redes sociales que es que yo la verdad te digo que ese debate lo hemos tenido aquí hace tiempo, aquí en Euskadi, por el concepto MENA. Me doy cuenta que el mes pasado, en octubre, se aprobó en el Senado una moción de la Comisión de Social e Inclusión, pues cambiar el término de MENAS por niñas y niños. Vale, pues desde aquí pedimos disculpas. ¿Qué pasa? Que este proyecto, cuando se presentó a las instituciones de que financiar esto, se presentó hace tiempo, antes del COVID, antes de empezar el confinamiento de marzo, ¿no? Entonces, no. Bueno, pues desde aquí pedimos disculpas. Vale. Hoy estará con nosotros, además vamos a, el orden de intervención vamos a hacerlo desde de abajo arriba, con Iarguequis de Algeciras, Marroquíes de Granada, pasando por Cataluña con David y llegando a Bilbao con Maya. Y de ahí hasta San Sebastián. Vale, os presento. Si veis que algo que no, en cuanto a vuestro perfil, si he dicho algo que no es, pues me podéis corregir. Hilargi Mayor es de Pamplona, es educador social y trabaja en un programa de intervención con niñas y mujeres en Frontera Sur. Vivió durante muchos años, no sé si 10 años, en Tánger, y sobre todo en Tánger es una ciudad donde procede la mayoría de los niños y niñas inmigrantes que vienen aquí. Estará con nosotros también Maro Trujillo, ex trabajadora social de centros de acogida en Andalucía, y ahora trabaja en Servicio de Justicia de Granada y forma parte de un grupo de investigación con mucho, se llama CPC, de la Universidad de Granada. También está con nosotros David Rodríguez, que es trabajador social, un amplio historial en intervención social, y no sé que es director de algún centro de acogida que es solo para niñas, ¿no? O algo así. David, ¿le he dicho bien? Sí, es para niñas, mujeres, jóvenes, menores de edad, mayoritariamente víctimas de tráfico.
algo desconocido para nosotros y pionero, que yo todavía no he conocido una experiencia así. Que soy educador social, trabajé en centros de la acogida, pero es una cosa así, no. Sí que he percibido que hay una llegada de niñas, sí, en los últimos años sí que he percibido esto. También está con nosotros Maya Amrane, es argelina y es feminista y técnica de intervención social. Es trabajadora, es mediadora de un servicio de mediación de Global Pilsen, pero ahora está con nosotros como Maya, como por su cuenta ahora está con nosotros, ¿vale? Solo he añadido esto para... ahora está con nosotros como una activista y como una feminista, ¿vale? Tenéis un cuarto de hora cada uno para intervenir y luego habrá debate, ¿vale? Empezamos con Ilargi Mayor. Ilargi Mayor... Bueno, Arracha León. Hasta León, hasta León. Vale. Arracha León, buenas tardes a todos y a todas. Vale. Tenemos el costumbre de siempre de nombrar el fenómeno migratorio de esos niños. Siempre hablamos de menores, no hablamos de menores, ¿no? De niñas, no hablamos, siempre hablamos. Como, no sé por qué lo hacemos, no sé si porque son, o hay pocas, o son invisibles. No lo sé. No, si yo mismo no sé por qué siempre tenemos actitudes de hablar sobre de menores inmigrantes en masculino. No sé, a veces yo siempre me parece, ¿tú crees que es temprano ahora empezar a hablar de una feminización del fenómeno de niños migrantes, ¿no? De menores inmigrantes, que hay una feminización, una especie de ese fenómeno migratorio? A ver, yo creo, bueno, yo vengo aquí a hablar un poquito desde mi experiencia aquí en Frontera Sur, ¿vale? Aunque soy de Iruña, sí que llevo tiempo en el Estrecho, en la Frontera Sur, sobre todo en la zona de Algeciras y entre Algeciras y Tánger, en el Estrecho de Gibraltar. Y bueno, creo que está claro por el aumento de llegadas que ha habido de niñas, adolescentes y jóvenes, y que es verdad que el aumento puede ser casi de un 150% respecto a otros momentos, no justamente ahora con todo este periodo del tema del coronavirus y el COVID, sino en los últimos 2-3 años, ¿no? Sí que creo que hay un aumento. ¿Que se ven menos? Bueno, se invisibilizan, ¿no? El tipo de llegadas, pues quizás no... O sea, hay otras formas de llegar al territorio, ¿no? Y es por eso, ¿no? Y desde otros lugares que quizás muchas de ellas siquiera pasan por el Servicio de Protección de Menores, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es importante. Yo había preparado una pequeña ponencia rapidita para orientarme, creo que no la voy a hacer ni compartir y lo voy a charlar para, bueno, que creo que va a ser más enriquecedor que ir poniéndose unas diapositivas, ¿vale? Yo voy a hablar desde mi experiencia, yo como Maya, ¿no? Trabajo, pero luego aparte, ¿no? Pues a nivel personal, participo en diferentes colectivos, les voy a hablar desde mi experiencia en el trabajo con niños, o sea, sobre todo con niñas, adolescentes y jóvenes. Por mi trabajo, sobre todo trabajamos todo el tema de la trata de seres humanos, pero bueno, ahora eso voy a hacer alguna pincelada, pero sobre todo me gustaría un poco hablar de cómo es la situación de llegada en frontera y me gustaría hablar un poco de cuál es como la propuesta de intervención, ¿vale? Me podéis corregir porque seguro las que tengáis mucha más experiencia en el trabajo en el Servicio de Protección de Menores, en diferentes áreas, seguro que podemos estar de acuerdo, que no, que lo que sea, pero bueno, yo voy a intentar hablar despacio porque hablo muy rápido y eso, ¿vale? Simplemente no sabía muy bien cuál era el perfil, entonces, bueno, sí que quería situarnos, ¿no? Cuando hablamos de Frontera Sur, estamos hablando también de Canarias, que hoy en día está bastante caliente, con bastantes llegadas, que ese también es otro espacio invisibilizado totalmente, ¿no? Y como queda ahí lejos, pues tampoco conocemos, ¿no? Es mucho, o sea, tenemos ahora mismo el fenómeno migratorio, que aunque lo de Canarias nos aparece en la tele, pero quieras que no, nos centramos siempre, ¿no? Como en esta zona más del sur de España, del Estrecho, del Mar de Alborán, ¿no? Yo sobre todo voy a hablar de mi experiencia en la zona del Estrecho de Gibraltar, ¿vale? Entre Tánger y Algeciras, aunque pueda tener conocimiento de lo que pueda ocurrir más en la zona de Málaga, Motril o Almería, pero me voy a centrar en toda esta zona que es donde
donde vamos interviniendo. También creo que es importante, como puntos para que nos queden claros, para trabajar con las niñas o para saber de dónde vienen, son Ceuta y Melilla, ¿no? Espacios a donde sobre todo niñas y adolescentes y jóvenes marroquíes cruzan desde los puntos más cercanos, ya pueden ser de zonas más rurales o de ciudades como Nador y Tánger, puedan cruzar a las ciudades de Ceuta y Melilla, ¿no? Como españolas, y pasar ahí al Servicio de Protección de Menores. Bueno, a mí me gusta hablar, tú decías Mena, Sac, a mí me gusta hablar de la infancia en movimiento, ¿no? De todas estas niñas, adolescentes y jóvenes, que quizás creo que es mejor que en vez de catalogarlas como migrantes o como no acompañadas, ¿no? Creo que son niñas, como bien dice ¿no? La Carta Magna de los Derechos Humanos, ¿no? Son niñas, solamente niñas, y como dice la Convención sobre los Derechos Humanos, niña, adolescente es todo aquel menor de 18 años, excepto que la ley de cualquier otro país diga lo contrario. O sea que creo que es importante evitar las etiquetas, ¿no? Que sean niñas, sin tener en cuenta el origen de la persona, su situación administrativa, ni ningún otro factor, ¿no? Creo que la etiqueta que tenemos que poner por excelencia es niña, joven, adolescente, ¿no? Quitarnos de migrante. La migración es una situación pasajera, ¿no? Y en ese momento igual también la edad, ¿no? Pero bueno, que nos centremos en eso. Son niñas, sin más, niñas, ¿no? Creo que es importante. Bueno, cuando hablamos de infancia en movimiento, SAD, creo que hay como diferentes perfiles, ¿no? A nosotros nos gusta hablar de todas estas niñas, jóvenes y adolescentes, ¿no? Que ven sus sueños enfrentados a las fronteras, ¿no? Por eso te hablaba aquí antes del impacto que tienen estas fronteras en las niñas, ¿no? Y ahí vemos todo este condicionamiento de género, ¿no? Que no es el mismo que tiene para los niños, jóvenes y adolescentes. Eso lo hablaré, ¿no? También creo que también es importante ser conscientes de cómo, de la influencia del modelo patriarcal, ¿no? En la movilidad de estas niñas, ¿no? Porque hay creo que es importante que como muchos estudios, ¿no? Parten de esta perspectiva de género, ¿no? Que nos evidencia como la diferencia que hay entre niños y niñas, ¿no? A la hora también de la movilidad, ¿no? Tanto en las sociedades de origen, de tránsito, como de llegada, ¿no? Las niñas no migran, no se mueven por los mismos motivos que se mueven los niños, adolescentes o jóvenes. Hay niñas que sueñan con moverse, con querer conocer otros lugares, pero muchas niñas se mueven, ¿no? Por cómo ese sistema patriarcal, ¿no? Al final acaba impactando sobre ellas en sus lugares de origen, ¿no? Luego muchas otras veces también en el tránsito y muchas veces también en la llegada, ¿no? Afecta de forma diferente, les influencia de forma diferente que a los niños, ¿no? En este encuentro nos estábamos centrando en los menores que están sin referentes familiares, que están solos, que llegan solos a territorio español, pero creo que es importante también nombrar a todas aquellas niñas adolescentes que llegan con progenitores al Estado español, porque también llegan, y muchas veces nosotros trabajamos con tema de trata, muchas veces pueden llegar, ¿no? En esas redes y puedan convertirse también en víctimas de trata, o puedan ser también solicitantes de protección internacional, ¿no? Son niñas y adolescentes que tienen diferentes necesidades de protección. Y también todas aquellas niñas y adolescentes que pueden llegar, que aunque llegan con algún referente, no sean familiares directos, sino que llegan con algún tío, con alguna tía, ¿no? Creo que también es importante como simplemente que las nombremos, ¿no? También nos gustaba la idea de hablar de cómo estas niñas y adolescentes, aunque son infancias, son niñas, tienen agencia, son sujetos de derecho y muchas de ellas, sobre todo según en qué edades, más cercanas quizás a la mayoría de edad, ¿no? Tenemos que visibilizar su capacidad de tomar decisiones y que muchas de ellas actúan como adultas a la hora de proyectar su proyecto migratorio, ¿no? También creo que es importante, ¿no? Que seamos conscientes de que estas niñas, ¿no? Cuando hablamos desde esta perspectiva de género, ¿no?
cómo hay que hablar también desde un enfoque interseccional, ¿no? Como al final su origen, como al final la edad que tienen, ¿no? Que sean niñas, que la raza, ¿no? Creo que todo esto, ¿no? Cómo afecta en sus vidas, ¿no? Creo que es importante que tengamos conciencia que es diferente de lo que les pueda pasar, ¿no? Como en este encuentro es importante en hablar desde esta perspectiva de género, creo que es importante que lo nombremos, ¿no? Creo que la realidad en la que nos encontramos con todo el tema de las migraciones y con todo el tema de sobre todo de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, estamos hablando de una realidad dinámica y cambiante, ¿no? Y creo que en este escenario tan complejo, ¿no? En el que la cosa va cambiando, las rutas van cambiando y tal y cual, estamos articulando respuestas muy simples, ¿no? Es perfecto que haya estos espacios de reflexión donde podamos ir haciendo redes, podamos conociéndonos, podemos ir viendo, ¿no? Aquí por lo menos desde el sur hay muchas ganas de conocer qué es lo que pasa allá en el norte, ¿no? Porque tanto las menores como las jóvenes, como mujeres, hombres, todo el mundo se quiere ir hacia el norte, ¿no? Entonces es importante saber qué ocurre por ahí, ¿no? Maya creo que estaba en Bilbao, ¿no? Ese horizonte que es Bilbao, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, creo que también, vosotras me corregiréis, pero el Servicio de Protección de Menores está pensado en general, ¿no? Para una infancia nacional, llamémosle, ¿no? En una situación que puede estar de riesgo, pero sobre todo por negligencias en el entorno familiar, ¿no? Y muchas veces creo que no incorpora estas nuevas realidades que nos encontramos con los niños, ¿no? Sean de donde sean. Y creo que es importante, ¿no? Revisar también el Servicio de Protección de Menores, ¿no? Cuando hablábamos de llegadas, me gustaría hacer así como un apunte, ¿no? Sí que hablábamos de que había un aumento del 150% en los últimos años, sobre todo de llegadas de niñas de Marruecos, Guinea, Conakry, Argelia, Mali, ¿no? De toda la zona del África Occidental, sobre todo, evidentemente, de Marruecos. Somos vecinos y, evidentemente, de Marruecos y Argelia, pues quizás haya más movimiento, ¿no? Pero creo que es importante. En 2018, por ejemplo, de Marruecos se entraron prácticamente 370 niñas, ¿no? Entonces creo que es importante también como bueno, tener ahí el dato. 370 niñas, 8.500 niños, ¿vale? Creo que es importante, 2018, ¿vale? Luego también, claro, niños y niñas, aquellos niños y niñas que llegan desde Marruecos o aquellos niños y niñas que tienen trayectos mucho más largos, vienen atravesados por muchas más violencias y las niñas, sobre todo, a lo largo de todo el trayecto, ¿vale? Esto luego hablaré como al final para estos trayectos, igual que para las niñas y jóvenes de Marruecos y adolescentes. Las redes al final acaban siendo una oportunidad, ¿no? para intentar enfrentar y solventar todas estas violencias, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan a nuestro territorio todas estas niñas y cómo les impacta la frontera, ¿no? ¿Cómo llegan? Pues la mayoría de niñas llegan, nosotros las que nos estamos encontrando, ¿eh? No, esto no es un estudio más allá, ¿eh? La mayoría de niñas que nos estamos encontrando vienen de Ceuta y Melilla. Son niñas que han atravesado frontera, la mayoría tienen posibilidad de hacerlo a pasar el día, porque puedan ser de territorios cercanos, de Nador, Castillejo, Tetuán, ¿vale? Niñas que en su mayoría tienen cargas familiares o vienen queriendo buscar un futuro lo mejor, o lo que hablábamos, cómo les afecta todo ese sistema patriarcal a ellas mismas, ¿no? Niñas que les están sacando de la escuela, niñas que les están obligando a casarse, niñas, cuando hablo de niñas hablo de adolescentes, ¿vale? También. Bueno, son niñas que cruzan a Ceuta y Melilla, ¿vale? A pie, y entran ahí al Servicio de Protección de Menores. Y de allí son trasladadas a Península. En las vallas de Ceuta y Melilla, cuando nos encontramos a chicas, sobre todo del África subsahariana, que es muy raro que nos encontremos a chicas, a niñas que quieran pasar haciendo un salto a la valla, son niñas que han podido estar en bosques, ¿no? Pero la situación allí a nivel de violencia sexual y violencia en general es muy dura para ellas, con lo cual el número de chicas que podemos encontrar es menor. Otra de las formas de llegada a las costas andaluzas y a Canarias es a través de embarcaciones, ¿no? Ya sea de toda la costa, ya sea por la parte del Mar de Alborán como por el estrecho, y lo mismo para Canarias, ¿no? De Argelia también. Permite una cosa, o tal vez el movimiento de esas niñas no es tan visible como el de los niños,
o que un lugar no se atreven a meterse debajo de un camión, creo que es arriesgado aquello. Por eso Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que también hay otras formas de llegada. O sea, también creo que la experiencia, sobre todo, puede decir, ¿no? Otro tipo de, de chicas que puedan llegar al territorio nacional, que no se les haga la prueba de mayoría de edad, que ellas quieran ser mayores de edad, que hayan sido captadas y vengan en redes de trata y directamente pasen a explotación en nuestro territorio, niñas que vengan con familiares escondidas en coches, por ejemplo, para trabajar a nivel de servicio doméstico en los hogares. O sea, hay otro tipo de entradas también, ¿no? Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, eso es importante, ¿no? Entonces, luego también importante, lo ideal es que, lo lógico sería que en las llegadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé si conocéis bien la llegada aquí cómo es la llegada, por ejemplo, por mar, ¿no? En Andalucía, cuando una embarcación es rescatada en el agua, directamente pasa a los centros de atención temporal de extranjeros, ¿vale? Que son centros grandes donde allí directamente es como si fuera una comisaría de Policía Nacional, pero en grandes dimensiones. Ahí están Save the Children, el ACNUR, CEAR, la UCRIF, Cruz Roja, para hacer el primer triaje. Todas esas personas entran en acción para ver cuáles son las necesidades de protección de las personas que llegan, ¿vale? Por eso ahora mismo se supone que se está haciendo bastante presión para todo el tema de la prueba de mayoría de edad y tal y cual. Bueno, importante, todas estas niñas también, ¿dónde las podemos encontrar aquí en Frontera Sur y en el resto del Estado español? En entornos de prostitución, en asentamientos ya sea al otro lado de la frontera en Marruecos o en asentamientos aquí. Hablamos de Huelva, hablamos de Almería, ¿vale? Entonces, también ¿dónde podemos encontrarlas? En centros de solicitantes de asilo, chicas que no han dicho que son menores de edad, como pasa con los chicos en los CETIs, en los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla, ¿no? ¿Cuántos chicos y chicas dicen que son mayores de edad y puedan tener 15 años? Y luego cruzan la península como solicitantes de protección internacional y siguen siendo menores, pero ahí están, ¿vale? Vale, y aquí, no sé, luego hablamos, hay tiempo para comentar más, ¿vale? Ahora le voy a dar la palabra a Maru. Hola, Maru. Gracias. Vale. Sí, bien. El momento migratorio de esas niñas, ¿no? Digamos, las características y los cambios que pueden generar en sistemas de acogimiento residencial y todo esto, ¿no? Teniendo en cuenta que son niñas que sufren una triple discriminación. Son ilegales para el Estado, son mujeres y luego son menores de edad también. Bueno, cuando quieres. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerte que me invites a este foro que promete ser interesante. Y después también me voy a contextualizar un poquito para que la gente sepa desde dónde y cómo hablo, ¿no? Mi nombre es Maru Trujillo, soy trabajadora social de base, aunque tengo también algunos estudios relacionados con la investigación y con la migración. Y tengo una experiencia profesional siempre ligada a la infancia y la adolescencia, en distintas siempre en la administración andaluza. Siempre he trabajado desde la administración andaluza. Hago igual que mis compañeras, vengo aquí como Maru, no represento a nada, no podemos ser responsables a la administración de lo que yo hable, porque además algunas cosas no les va a gustar. Me voy a pronunciar en unos términos muy parecidos a nuestra compañera, que creo que se me ha quedado muy corto. Yo no sé si eso es lo poquito que vamos a hablar, porque lo tuyo Sí, yo me he quedado a la mitad. A mí se me ha quedado muy cortito. Bueno, pues yo quiero empezar yo voy a hablar de un poco de características generales de la migración femenina de la infancia, voy a hablar un poquito, esbozar algunas reflexiones de la intervención y voy a apostar por el enfoque de género, de infancia y desde la perspectiva de los derechos, ¿vale? Y sí quería empezar por hacer una reflexión sobre el título de la jornada, Intervención Social de la Perspectiva de Géneros con MENA. Y yo sí me voy a parar un poquito. ¿Por qué la utilización, ese uso abusivo del acrónimo MENA? Eso para designar a chicos y a chicas que vienen de distintas maneras, unos vienen con inmigraciones autónomas,
otros vienen con familias, otros vienen de muchísimas maneras y nosotros los concretizamos en un acrónimo que se llama MENA. Para mí la palabra MENA es la concreción de la hipervisibilidad a la que se ha sometido a los niños migrantes. Y voy a hablar de esto para hablar después qué ha pasado con las niñas. Esta hipervisibilidad está ligada siempre a estereotipos negativos. En general, en nuestro ideario, un MENA es un chico de 14, 17 años, casi siempre de origen marroquí o argelino, que delinque, que toma drogas, que se relaciona con actividades ilegales y que además tiene una incapacidad de adaptación y de aceptar la sociedad de llegada a la que llamamos sociedad acogida y a la que llamamos también muchas veces nuestra sociedad para confrontarla todavía más con el otro, ¿vale? Digamos que son unos niños que los consideramos peligrosos y bajo esa hipervisibilidad estamos ocultando la condición de niño. Son niños que tienen sueños, son niños que tienen problemas, son niños que tienen ilusiones, son niños que tienen vida, son niños que deciden, son niños, en fin, toda esa condición de niños las ocultamos. Frente a esa hipervisibilidad de los niños, las niñas que ni aparecen. Aparecen en algo político cuando digamos, han llegado a Canarias de 240% más que el año pasado de niños y niñas, pero después ya en el resto del discurso las niñas ni siquiera aparecen. Estas niñas están, por tanto, invisibles totalmente. Esta invisibilidad, al igual que la hipervisibilidad, es una condición que oculta también su condición de ser como niña y su condición de ser sujeto de protección especial, porque los niños y las niñas en nuestro sistema jurídico y en nuestro sistema internacional de protección son sujetos de protección especial. Dicho esto, decir también que por supuesto eso tiene unas repercusiones gravísimas, tanto la hipervisibilidad como la invisibilidad, en los riesgos de desprotección, en los riesgos de explotación y en los riesgos de exclusión social, ¿vale? Y aquí digamos que podríamos ver una primera diferencia, un primer aspecto que está relacionado con el género. La forma de migraciones de los niños y de las niñas, y ya los ha apuntado también mucho la compañera, son bastante diferentes. Mientras que los niños gestan sus proyectos, los desarrollan y los ejecutan en el espacio público y ligados fundamentalmente a las redes entre iguales, las niñas gestan y desarrollan sus proyectos en espacios que conectan con lo privado y con lo oculto. Bien sea ya ligado a las redes familiares, que no siempre son las protectoras, ya veremos más adelante, o bien sean ligados, desgraciadamente, a las redes de explotación de tráfico, de trata, en cualquiera de sus formas o vertientes, ¿vale? Dicho esto, también me gustaría resaltar algunas características que tienen de la migración femenina, que también la compañera las ha apuntado y que tienen que ver con el género. Pues, por ejemplo, el número de niñas. Aunque esto es un desastre para saber cuántos niños migran, si consultamos la fuente nos encontraremos datos muy dispares, no hay manera de enterarse cuántos niños tenemos en España, cuántos niños emigran, cuántos niños se van, ni cuántas niñas. Pero sí sabemos que, de todas maneras, a pesar de estas dificultades, el fenómeno es bastante más minoritario. Y esto, por supuesto, tiene mucho que ver con la cuestión de género y con el papel asignado a la mujer y a la niña como futura, como no ser o futuro ser, que va a depender también al final de los hombres o de la jerarquía que mantienen esas niñas dentro del sistema familiar, ¿vale? Otra de las diferencias que yo he ido encontrando en la emigración de las niñas son los propios procesos de decisión y las propias motivaciones que las niñas tienen en todo en esos procesos migratorios. Mientras los niños mayoritariamente nos han venido señalando una motivación genérica que podemos resumir en me quiero buscar la vida, quiero papeles o quiero ayudar a mi familia, las niñas desde muy pronto, desde que yo empecé a contactar cuando yo trabajaba en los centros de protección de acogida, las niñas siempre manifestaban motivaciones que se diferenciaban de los niños.
Algunas niñas querían estudiar, unas venían huyendo de matrimonios forzosos, otras venían huyendo de la ablación, otras venían huyendo de las propias cargas familiares a las que les obligaban en su propia familia, unas querían estudiar, unas querían tener derechos, en fin, las motivaciones que las niñas explicaban se empezaban a manifestar de forma distinta. Otro aspecto también muy significativo, que también la compañera lo ha señalado, serían las vías de entrada en el país. Mientras que los niños siempre han venido utilizando las vías, las mercancías, los camiones y los autobuses, los transportes de mercancías muy visibles, los niños debajo de los camiones, en fin, todo lo que ya sabemos. En las niñas siempre hemos visto que además vienen con vías que amortiguan los riesgos de integridad física. Esto también tiene que ver con esa gestación de sus proyectos ligados a las redes familiares o ligados a las redes de mafia. No siempre estas vías de protección son protecciones desinteresadas. Por ejemplo, podemos hablar que muchas veces las niñas, una niña joven que venga destinada a la explotación sexual y al tráfico y trata, es posible que una niña que sea protegida durante todo el trayecto para que no pierda su virginidad, para que la tengamos como una mercancía, porque esa niña va a ser entendida como una mercancía, que llegue intacta al territorio español y por tanto pueda ser un producto, una mercancía competente en el mercado o en la demanda de prostitución. Otra de las cosas importantes que también encontrábamos en la diferencia de los niños y las niñas es el acceso, la presencia de esas niñas y esos niños en el sistema de protección. Podemos concluir que si la presencia de las niñas es menor en los sistemas de protección, es obvio porque viene menor el niño, pero yo quería hacer hincapié en otro aspecto. Esa presencia de menor en los sistemas de protección también ha estado motivada por un mayor cuestionamiento de las necesidades de protección de estas niñas. Por ejemplo, yo recuerdo una niña que dijo cuando venía que quería estudiar medicina, y el cuestionamiento de si el sistema no es un Erasmus, si el sistema no es... Los cuestionamientos que se planteaban al margen de que es una niña que está aquí sola. Finalmente esa niña salió del sistema de protección y se le pasó la responsabilidad a unos familiares que ni tenían vinculación afectiva ni nada por el estilo. Y además, no como un acogimiento familiar, ojo, sino como un acogimiento legal, y es una práctica que se ha venido haciendo durante muchísimo tiempo, desde las propias autoridades encargadas de la protección de los niños. Es un tema bastante importante. Y otra cosa que observamos, evidentemente, es esa mayor vulnerabilidad que tienen las niñas, porque a la razón de minoría de edad, que ya es una razón de vulnerabilidad, a la razón de migración ilegal, se le añade la de género y, por tanto, los riesgos de explotación, los riesgos ligados a la trata de seres humanos se presentan mayores. Eso no nos vamos a entretener, hay muchísimos estudios que ya los dicen, esa explotación, esa vulnerabilidad a ser víctima de trata en cualquiera de sus formas, en la forma de casamiento forzoso, en la forma de extracción de órganos, en la forma de todo tipo de explotación laboral, de explotación sexual, etcétera, 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 ¿vale? Dicho esto, un poco me gustaría cerrar con los perfiles entonces que nos hemos encontrado. Yo me he ido encontrando de niñas. Esos perfiles de esas niñas, podemos señalar niñas que han tenido proyectos migratorios muy comunes con los niños o con las mujeres adultas, proyectos muy autónomos, que incluso algunas veces han iniciado eso que llamamos la cadena migratoria. Hemos encontrado también niñas que migran ligadas a las familias, y aquí queríamos distinguir entre niñas que vienen ligadas a esas familias que podemos llamar familias transnacionales, donde parte de la familia está en un país y parte de la familia está migrada, y por tanto son formas de promoción de los niños o las niñas traerse en un momento determinado a un niño que van a cuidar o que van a proteger, ¿vale? Y que a veces aparecen en los sistemas de protección porque es una forma de poder documentar o poder encontrar una protección añadida. Eso frente a otros niños que vienen ligados a familiares que, abusando de su condición de parentesco, pueden engañar a los padres de esos niños o esas niñas y traerlos para la explotación laboral o de cualquier otro tipo.
También recuerdo una niña de este tipo que vino, no me acuerdo de qué país, se la trajeron a Galicia. Esta niña se levantaba por la mañana, fabricaba pulseritas, después tenía que ir a un mercadillo, venderlo, cuando llegaba a casa tenía que limpiar, tenía que fregar. Es decir, se sometía a una explotación brutal por parte de esos familiares, que además, si no cumplía o veían cierta resistencia en ella a obedecer, la maltrataban psíquica y físicamente, ¿vale? En conclusión, podemos hablar que las niñas representan un colectivo de gran vulnerabilidad y de grave riesgo de desprotección y exclusión en todos los contextos donde las niñas han estado, en su contexto de país de procedencia, en los países de tránsito y desgraciadamente también en nuestros países de llegada o de recepción que consideramos más avanzados en pro de la atención de la infancia. Hablaremos un poco antes de esbozar algunas reflexiones sobre la intervención. Me gustaría también que recordemos que las fuentes naturales de protección de un niño y una niña es la familia. La familia se entiende que con los soportes de apoyo en función de cada sociedad, los apoyos de la familia extensa, en las sociedades desarrolladas, con los apoyos de los sistemas de bienestar, se lleva a tener las condiciones necesarias para que sus necesidades sean atendidas, sus derechos sean respetados y por tanto puedan llevar un desarrollo de vida en condiciones de dignidad. Cuando hablemos de intervención tenemos que tener muy en cuenta esto. Las niñas y los niños que vienen de otros países tienen esas fuentes de protección. La única diferencia es que esa fuente de protección no la va a tener en este país, la va a tener en otro país diferente. Y eso añade una gran complejidad a la hora de abordar lo que llamamos la intervención. Y aquí la reflexión invitaría, no voy a entrar en mucho, a que cuando hablemos de estos niños y esta niña de su familia, extrememos un poco, analicemos, nos miremos a nosotros mismos, sepamos reconocer cuáles son nuestras concepciones del género, sepamos reconocer cuáles son nuestras concepciones que creemos que ellos tienen del género. Sabemos también que reflexionemos sobre las concepciones que tenemos de la cultura o de las culturas o de lo que achacamos o no achacamos cuando detectamos los problemas y necesidades a las culturas ajenas que muchas veces desconocemos. Esto es una reflexión importante a la hora de intervenir. Visto que no tenemos aquí la familia, el llamado, quien está llamado a hacer esa protección es lo que podemos llamar nuestro sistema de protección, ¿no? Entonces, el conjunto de políticas, de recursos, de instrumentos que están llamados a elaborar una protección de la infancia. También quería señalar que además de este sistema de protección, existen ONG y iniciativas privadas que también se encargan de esta infancia, que muchas veces son niños y niñas que no son reconocidos como niños o niñas por el sistema de protección, porque le hacen unas pruebas que ya sabemos que son nefastas y los declaran mayores de edad, a pesar de que son niños y niñas, sabemos que son niños y niñas, por tanto, menores de edad, ¿vale? Son niños que están expulsados o no tienen acceso al sistema de protección. Yo también me gustaría hacer una pequeña reflexión que también la ha hecho la compañera, así que estamos muy acordes los del sur, en el propio sistema de protección. Nuestro sistema de protección es un sistema de protección que se estructura en la década de los 80, es una época en que España se ha muerto Franco, en un proceso de transición, y estamos procediendo a construir un país de derecho y democrático, y se desarrollan todas las políticas y todos los sistemas de bienestar. Y al albur de ese desarrollo, se desarrolla un sistema de protección a la infancia muy garantista, que antepone el interés superior del niño para todos. Pero es también un sistema que se concreta o se planifica para una situación muy concreta de esos momentos de Estado español, donde la inmigración, y menos la inmigración de los niños, es que prácticamente no existía. Prácticamente todavía estábamos nosotros emigrando a Alemania, a Bélgica, a Suiza, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual también hay unos grandes vacíos de todas esas necesidades de las nuevas infancias, que desgraciadamente las leyes nuevas no han entrado a corregir, a considerar todas esas necesidades, todas esas infancias en movilidad o en movimiento,
que encontramos, que son las niñas y los niños solos, las niñas que vienen también con adultos, las niñas que vienen con padres, los niños que vienen con familiares, los niños que vienen... En fin, hay muchas formas de movilidades ahora mismo de la infancia. El hecho que yo quiero resaltar... ¿Sí? ¿Me estoy pasando de tiempo? Sí. Pues me queda todavía varias cosas que me parecen interesantes. Las resumo un poquito si te parece, ¿vale? Bueno, solamente de decir que este sistema de protección, aunque nuestra normativa y todo tiene presente los derechos y el interés superior, en la práctica se sigue dando un enfoque del maltrato de la infancia. Hasta tal manera que cuestionamos, es que estos niños no tienen que estar en el sistema de protección. ¿Por qué? Porque no son maltratados, porque tienen una familia normal que vive en Tánger, que vive en Erquela, que vive en Kenia, que vive... Pero es que la cuestión es que el sistema nos ha dado ese salto a poner el foco en las necesidades y los derechos de la infancia. Me salto un poquito algunas cosas y sí paso a entender que en la intervención hay derechos concretos que estamos pasando por alto o que estamos normalizando que se vulneren, que yo en intervención, independientemente de la perspectiva de género, que también está incluida en esta perspectiva de derechos, deben de ser absolutamente respetados. Y sería el derecho a la protección efectiva, y eso solamente se puede hacer a través de la declaración de desamparo y la asunción de la tutela, y no podemos prescindir, hay muchísimos niños sin tutela, y eso no lo debemos de permitir las personas que intervenimos. El derecho de ser escuchado, no como un mero trámite, el derecho de escuchar al niño de verdad, que nos creamos que el niño es agente también de su vida y protagonista de su vida, y por tanto tiene que saber qué decir, y le tenemos que ofrecer apoyos de interpretación, apoyos del lenguaje, sobre todo en los primeros momentos de estancia. Termino casi enseguida. El derecho a la identidad, que es un derecho fundamental, porque sí, es el derecho que da derecho. Entonces, creo que este derecho se traduce en la documentación inmediata de esos menores y de esas niñas y de esos niños y de esos adolescentes, y no podemos caer en la trampa de pensar que no se documentan porque la familia no colabora por 20.000 cosas. El sistema tiene instrumentos para poder regularizar a esos niños, y si no los tiene, que se los invente. El derecho a la educación, y ahí tenemos también que estar muy atentos a no confundir escolaridad obligatoria con derecho a la educación. Y aquí también ojo con nuestros discursos generales y de género. No decimos, no vienen a estudiar, vienen a otra cosa, vienen a trabajar. En fin, yo creo que hace falta todo un proceso de acompañamiento, de reorganización y de reformulación de sus proyectos migratorios. El derecho a la salud, y aquí hay una cuestión de género también muy importante, es necesario hacer protocolos con los servicios de salud cercanos, es importante atender la salud reproductiva de las niñas, es importante tener presente que muchas niñas son abusadas durante el trayecto, es muy importante también saber que las niñas, muchas de ellas, son embarazadas o han sufrido aborto. El derecho a crear condiciones dignas de vida. Aquí tenemos que tener presente todo eso que está relacionado con que la niña o el niño al final va a cumplir 18 años y por tanto el sistema de protección, el padrastro del sistema de protección, lo va a poner en la calle. Por tanto, y además parece que lo tenemos normalizado, parece que tenemos normalizado que, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues el niño puede ir a un albergue de transeúnte. No podemos poner en un día a un niño del sistema de la protección especial al día siguiente en la fase última de los procesos de exclusión social, que es el sin hogarismo, ¿vale? Solamente que en el tema de las niñas tiene que haber un aspecto de cuidar la seguridad. Sabemos que las niñas se hacen visibles en los centros de protección porque están, pero ¿qué pasa cuando las niñas a los 2 días, a los 3 días desaparecen de los sistemas de protección? Es un gran reto el que tenemos de saber qué vamos a hacer y cómo vamos a proteger a esas niñas que se van a los 3 días porque están detrás de las mafias, porque tienen deudas, porque, en fin, por las 20.000 cosas que ya conocemos. Disculpa, he terminado. Es que si no nos decimos todo. Vale. ¿Vale? Voy a dar paso a David porque ya no queda tiempo. Vale. Bueno, David, cuando quieres, ¿vale? Hola, buenas tardes. Arratsaldeon, bona tarda a tothom. Bien,
Yo os explicaré un poquito el recurso que nosotros tenemos aquí en Cataluña, que se llama un Centro de Protección a la Emergencia, en este caso. Es una modalidad nueva de centros que apareció no hace ni 3 años, que reconvierte un poco y pone el foco en algunos de los colectivos pues, con más dificultades que ya estábamos atendiendo antes en otro tipo de recursos, como eran centros de acogida ordinarios, ¿no? En este caso yo lo centraré en el centro que dirijo, en Fundación IDEA, y que atiende mayoritariamente a mujeres menores de edad víctimas de trata en cualquiera de los extremos y de cualquier procedencia, ¿no? En este caso. Para hacerlo sí que voy a compartiros una presentación que tenía aquí preparada. Si se puede. Aquí está. Supongo que la podéis ver. No, espera que está técnico aquí, a ver que... Espero que la estéis viendo, porque yo ahora no os veo a vosotros. Continúo. Bueno, este es un centro que se llama de protección a la No se emergencia. ve, David. Perdona, no la vemos, ¿eh? ¿No la veis? ¿No la veis? No, Bueno, pues entonces hablo y se acabó. habla, que eso es mejor. Entonces hablaremos y ya está. Bueno, pues entonces, sí que me interesaba un poco poner en antecedentes cuál es el número de chicas que al menos aquí en Cataluña tenemos al menos detectado, ¿no? Es verdad, como comentaba antes la compañera, que también hemos visto un incremento de chicas en estos últimos 2 años, hemos pasado del 2% del total de jóvenes migrantes que nos llegaban a Cataluña a casi el 4,5% de chicas en este caso, ¿no? Sí que es verdad que dentro del sistema de protección de Cataluña, bueno, aún empiezan a ser una parte importante, muy importante, ¿no? Estamos actualmente alrededor de los 2.000 menores de edad migrantes dentro del sistema, tutelados en este caso, y otro millar largo en lo que serían recursos de mayoría de edad, ¿no? Bien, ¿cuál es el perfil de chicas que nosotros atendemos? Lo ha estado comentando antes Maru, también Idargui también lo ha explicado un poquito, pero sí que yo os quería definir los 3 grandes perfiles con los que nosotros trabajamos, ¿no? Por un lado, las chicas, mujeres menores de edad, que en este caso son las que podríamos incorporar dentro de lo que sería el anterior colectivo general de chicas migrantes, ¿no? Pero que algunas de ellas sí que es verdad que han sido preservadas sexualmente durante su itinerario en Europa. Yo destacaré este aspecto porque es en el que nosotros estamos trabajando. Dentro de este mismo colectivo tenemos las que han ejercido la prostitución como mecanismo casi de supervivencia durante el trayecto. Y otro grupo numeroso, las que han sido violentadas, ¿no? Y violadas y agredidas sexualmente durante este trayecto, ¿no? Por otro lado, tenemos otro grupo de chicas que son las que huyen, como comentaba antes Maru, de matrimonios forzados o acordados. Y no huyen solamente de países fuera de lo que sería la Comunidad Económica Europea. Nosotros tenemos chicas de la propia comunidad, comunitarias que huyen de sus territorios también contra esta lacra, ¿no? Este sentido. Sobre todo, pues, por ejemplo, de la Europa del Este, Rumanía, por ejemplo, Grecia. Tenemos bastantes chicas de Grecia, hemos ido teniendo. En este caso encontramos estas, ¿no? Las que escapan de los nuevos maridos dueños, ¿no? Que a menudo pues, han pagado una cantidad indeterminada de dinero sin conocer realmente a esta chica, a esta niña, y que suele acceder a un matrimonio por cuestiones que se mezclan a veces entre la pobreza y la cultura. Y aquí es importante tener en cuenta el papel que juegan las familias, porque normalmente, al menos con las chicas que nosotros trabajamos, han sido las propias familias las que han posibilitado este tránsito de estas chicas, ¿no? Por otro lado, tenemos chicas que han sido capaces de escapar, y tal cual, con todas las letras, ¿no? Escapar, huir, ya sea desde el origen o ya sea estando en territorio, en este caso en Cataluña, ¿no? Chicas que o algunos de los territorios limítrofes que tenemos alrededor, pero que han sido ellas, no el sistema, las que se han empoderado y han pegado un golpe encima de la mesa y se han podido escapar, en este caso, de su marido propietario, por decirlo de alguna forma, ¿no?
vale la pena decir que la franja de edad en la que nosotros nos movemos, actualmente la niña más pequeñita que tenemos pues tiene 13 años, la mayor 18, una con 19 porque tiene unas medidas asistenciales añadidas aquí que luego os explicaré qué es. Y el tercer grupo con el que nosotros trabajamos pues son directamente las chicas que son víctimas de tráfico, ¿no? Nosotros llamamos tráfico, trata, en cualquiera de sus extremos, ya sea explotación sexual, la explotación laboral y después la persecución, que lo estamos viendo y tenemos algunos casos ya de menores de edad que escapan de sus territorios por ideología o por orientación sexual. Y estamos atendiendo en este caso también en el centro, pues además son todas de colectivo marroquí, o sea, de procedencia marroquí. En este caso además encontramos las que han logrado escapar de redes, que son las menos, evidentemente, ¿no? Porque el control que ejercen sobre ellas pues, significa que mayoritariamente toda su etapa de minoría de edad son invisibles y solamente pasan a ser de alguna forma visibilizadas cuando llegan a esa mayoría de edad. Así nos lo refieren también las instituciones y las entidades que trabajan con víctimas de tráfico mayores de edad, que ellas mismas manifiestan que su incorporación en los sistemas de tráfico fue cuando eran menores. Eso nos deja al descubierto un sistema que no es capaz de detectar en nuestra casa las menores de edad que realmente están sometidas a esta situación y por lo tanto no podemos, lo mejor sería no dar datos porque son todos datos, no diría falsos porque los que hemos podido contar los hemos contado, pero como mínimo no son los ciertos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por otro lado tenemos las que han sido detectadas por servicios especializados de detección o por las fuerzas y cuerpos de seguridad y las que han sido interceptadas en otro tipo de intervenciones o seguimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, en asentamientos, redadas por drogas y demás. Cabe decir que a nosotros nos llegan las chicas mayoritariamente, por ejemplo, las que nos provienen de África subsahariana o de otras zonas de Europa, nos llegan por vía aérea. Entonces, la frontera aérea es uno de los lugares que para nosotros es, bueno, donde localizamos, ¿no? Junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues en este caso, la mayoría de estos casos, ¿no? Con toda la parafernalia que ya conocéis de documentación falsa, falseada, indocumentadas, el mismo pasaporte que va y viene del mismo país 6 y 7 veces al mes, ¿no? Con mismo pasaporte con diferentes chicas y en todas las modalidades, como antes comentaba Hilary, ¿no? Ya sean a veces con familiares, que son los que hacen la entrega de la menor aquí, a veces con conocidos o supuestos conocidos, a veces con unos objetivos que ni la misma niña conoce. Y esa es una condición que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muchas de las chicas que son víctimas de tráfico están dentro de ese colectivo sin haber tenido la percepción de ser víctimas de tráfico, porque aún no han entrado en esa situación de conflicto, ¿no? O no han sido sometidas aún porque realmente Barcelona es un lugar de tránsito o de final de un trayecto inicial, ¿no? Entonces una chica que sale en avión de cualquier país y llega aquí con un acompañante y le han dicho que lo que viene a hacer es a estudiar, como comentaba antes Maru, ¿no? Y no es cierto, porque lo que después localizamos aquí es que esta chica estaba pendiente de entrar en una red de tráfico, pues la sensación que ella tiene realmente de alerta, de riesgo y de vulnerabilidad es muy limitada. Y ese es un trabajo que los profesionales en este caso pues nos tenemos que trabajar, ¿no? Cómo traspasarles sin atemorizarlas la situación de riesgo en la que estaban, ¿no? Sin decir que se nos abre todo un campo de trabajo enorme para poder identificar qué papel y qué rol juegan las familias en toda esta situación, ¿no? De quién nos podemos fiar y de quién no nos podemos fiar, ¿no? Más allá de los sentimientos, que ahí no podemos entrar, ¿no? O sea, el amor que puede tener cualquiera de estas chicas por su madre, independientemente de lo que a espaldas de ella haya hecho la madre, nosotros no lo podemos cuantificar, ni lo podemos valorar. Porque si es mucho, es mucho, ¿no? Por otro lado, sí que me interesaba también explicaros un poquito en qué se basa la intervención que nosotros hacemos, ¿no? La intervención que nosotros hacemos, para empezar, la hacemos desde recursos que no suelen ser los mayoritarios
aunque sí los estamos defendiendo dentro del sistema catalán y en la reforma que estamos haciendo, que estamos trabajando ahora de nuestro sistema de protección, se incorpora ya que son las unidades convivenciales de muy poquitas plazas. Nosotros tenemos un centro que son de 12, máximo 15 plazas. Y esta es la réplica de recursos que para nosotros es posible hacer un trabajo de construcción o de reconstrucción de identidades muchas veces, o de recuperación de las partes de la infancia no vividas de estas chicas, porque no nos olvidemos que nos llegan aquí con unas edades sin haber vivido algunas edades anteriores, y por tanto también es papel nuestro en este caso, ¿no? Posibilitarles que ellas vivan lo que como niños les tocaría. Nosotros lo basamos en algunos de los pilares que seguramente serían generales para muchos de los recursos que hay actualmente, ¿no? Pero que son el equilibrio emocional, el tratamiento del duelo, la expresión del trauma, el desarrollo educativo en todo su esplendor, por decirlo de alguna forma, la protección y la seguridad, la significación del futuro. Por lo tanto, trabajamos para resolver cuestiones del presente, pero sobre todo tenemos que trabajar para potenciar un futuro seguro, ¿no? La socialización y, por lo tanto, el visibilizar, lejos de lo que sería la invisibilidad, nosotros lo que queremos es visibilizar a este colectivo, ¿no? que sea visible. La formación y la recuperación del potencial y las habilidades profesionales no las podemos dejar de lado. Todos los conocimientos profesionales, habilidades que, aunque hubiera sido en un sistema injusto en origen, tienen estas chicas y que pueden ser parte de su capacidad resiliente para poder también hacer un retorno social de lo que ellas saben y conocen. La restauración y la recuperación de los enlaces de los vínculos familiares que puedan ser preservados en este caso, y por lo tanto, cómo desde los recursos pues activamos esos mecanismos de encuentro desde nuestro territorio a territorio de origen, ¿no? Con iniciativas las más variadas y las más imaginativas que se nos puedan ocurrir, ¿no? Esta tarde aquí en el centro están haciendo un taller de cocina a partir de una vinculación vía online con una madre de una niña que está en este momento en Togo, ¿no? Por ejemplo, pues está enseñándole a cocinar a su hija que está en este centro y al resto de chicas que tenemos en este centro, ¿no? La sanación física, que es evidente, como antes comentaba Maru, ¿no? La situación física con la que nos llegan las chicas aquí, pues embarazos, posteriores abortos recurrentes en este caso, incluso con situaciones realmente físicas de calibre mayor, ¿no? Reconstrucciones genitales, todas estas situaciones que se dan por la situación de violencia por la que han pasado. La recuperación y un poco la restauración de lo que serían las relaciones de afecto, ¿no? El volver a coser lo que son las relaciones de confianza con los adultos, esos adultos que les han fallado en todas las dimensiones, en la dimensión familiar, en la dimensión de la seguridad por las policías. Nosotros tenemos un problema gravísimo, no podemos hacer según qué tramitación documental en según qué consulado o embajada, porque no nos fiamos de ellos, porque algunos de ellos sabemos que están, y lo trabajamos muchas veces con las entidades que tenemos aquí en el territorio. No, con ese consulado es mejor no tramitar el pasaporte, es mejor no tramitarlo, ¿no? Porque visibilizaremos a esta chavala y la pondremos en riesgo, ¿no? La participación y el retorno social para nosotros también es importante. Entendemos que esta chavala es una parte de recuperación de estas chicas, una parte de su recuperación y de su protección de ese ámbito resiliente, es que ellas puedan demostrar que también dan, que también pueden dar, que también pueden construir el lugar al que llegan, que sin ellas el lugar al que llegan es peor, ¿no? Por lo tanto, considerarlas como que, caramba, nos acaban de traer una guinda en el pastel, ¿no? Posicionarlas en ese lugar para nosotros es muy importante, y a partir de ahí, pues evidentemente contactarlas, ¿no? Con la comunidad. Y después no podemos olvidar una parte muy importante, trabajar el ocio y el tiempo libre, porque acabamos pensando que estos chavales cuando llegan tienen o que trabajar, o que estudiar, o que empapelarlos, o que hacer algo. Pues a lo mejor no tienen que hacer nada durante algún tiempo, porque es lo que no han podido hacer jamás, ¿no? Por lo tanto, el trabajo del entorno, del ocio, el ocio educativo, el saber dejar pasar el tiempo
recupera, restaura y sana, ¿no? Entonces, para nosotros, esos serían pues como los pilares fundamentales, ¿no? Una de las chicas que tenemos aquí, Giva, decía el otro día, estoy tan feliz de haber llegado que es ahora cuando me puedo permitir estar triste por haberme ido, ¿no? Bueno, pues para nosotros dice mucho, ¿no? Esa situación, ¿no? Porque tienen que poder estar tristes también por haber marchado y tienen que tener el deseo de querer volver, ¿no? A pesar de querer mejorar, tienen que poder preservar, en este caso, el deseo de querer volver a lo que son sus orígenes, ¿no? Evidentemente. Para nosotros es importante también, cuando hablábamos antes del abordaje familiar, que bueno, pues es un pilar también dentro de la intervención, el contactarnos con diferentes instituciones, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a partir de los vínculos que establecemos con servicios sociales internacionales o con entidades en el territorio que nos pueden hacer un seguimiento de las familias que están en origen, ¿no? Diseñar, y eso sí que lo tenemos como muy trabajado, ¿no? ¿Cómo hacemos esa entrevista de acogida? ¿Cómo hacemos una entrevista de acogida que no sea revictimizante? Porque han explicado su historia 50 millones de veces a 50 millones de personas diferentes y parece que a veces las queremos pillar en un renuncio. En tal sitio dijiste esto y ahora dices esto, entonces ¿cuál es la verdad? Tanto da, ¿no? O sea, en este caso. Es muy importante, ¿no? Para nosotros trabajar esa entrevista de acogida, no solamente lo que decimos, sino lo que callamos, lo que escuchamos y dónde la hacemos y en qué momento. La entrevista de acogida a veces no se puede hacer el primer día que llegan. No se puede hacer, ¿no? Y además hay que hacerla en un idioma en el que te entiendan. Y eso es fundamental. Y si necesitas 2 días para encontrar una persona que hable soninké, pues vas a tener que esperar 2 días para hacerla en el idioma que esa chica te va a entender y como mínimo va a poder expresar lo más fundamental, que son las emociones y los sentimientos, en este caso, ¿no? Por otro lado, el diseño de los indicadores de trata, en este caso, que actualmente están planteados mayoritariamente para adultos y que obvian de una forma flagrante todo lo que son los indicadores psicológicos del efecto del proceso y del efecto de la trata. Nos fijamos en si trae un pasaporte falso, si tiene ropa que no es adecuada para dentro de la maleta, si viene con dinero o no, si ha hecho no sé cuántas escalas antes de llegar, si venía con un adulto que no es un referente y no nos damos cuenta de muchos de los aspectos psicológicos que para nosotros son importantes. Pues trabajar en ese diseño es en lo que nosotros ahora actualmente estamos, como fundación y con otras entidades. Diseñar una buena intervención terapéutica, más que fundamental, asegurar la asesoría jurídica, y por lo tanto el acceso directo de estas chavalas a su asesor jurídico, ¿no? Ellas pueden y deben y tienen, y es otro de los derechos, poder oponerse a las actuaciones que hacemos dentro del sistema de protección, ¿no? Facilitarlo. Y ese es el compromiso que para nosotros evidentemente no podemos obviar, ¿no? David, Sí. que ha pasado el tiempo de la intervención. Si queréis lo añadimos después de terminar. O si hay algo que puedes dejar para luego. No. Perfecto. Yo paro, yo cuando me digáis paro y luego seguimos, no hay problema. Vale. Me está diciendo Maya que no oye, que no le da voz o algo. Ricardo, está diciendo Maya que no oye. Aquí está. Maya, no. Sí. No, Maya. Maya, ¿no escuchas? Ahora sí, Ahora sí, vale. ahora sí. Hola, Maya. Vale, me imagino que también te ha llegado esta solicitud. A nosotros también nos llegó de otras entidades que trabajan. No te oigo, Sad, perdona. No te oigo. ¿Puedes acercarte al micrófono? Más despacio es por una vez, parece que le cuesta. Maya, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. Sí. Le digo, me imagino que a ti también te ha llegado pues, solicitud de otras entidades que trabajan en el tema de acogida, ¿no? Con niños y niñas, ¿no? A nosotros también nos llegó que nos piden, por ejemplo, los elementos y los aspectos que contempla la perspectiva de género y al mismo tiempo la individual a la hora de trabajar con este colectivo. No sé si te he explicado bien o no sé,
no sé si te ha llegado, por ejemplo, ese es el reto que tiene muchas entidades a la hora de trabajar con ese colectivo. No sé si me estás entendiendo lo que estoy explicando. Sí, sí, vale. Los estos que se puede basar. Vale. Cuando... Bueno, buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, sí que hay una preocupación creciente entre las entidades y los profesionales y las profesionales que intervienen con jóvenes migrantes, sean menores de edad o sean jóvenes adultos. Preocupación que tiene que ver un poco con el tema de las cuestiones de género. Bueno, me comentan muchas veces, bueno, que hay desencuentros, dificultades por las diferencias en la forma de ver y de concebir las relaciones de género entre las personas profesionales o voluntarias y los propios jóvenes. Entonces, bueno, yo voy a centrarme un poquito en estos aspectos. No voy a hablar de procesos migratorios de niñas, sino más bien de la praxis profesional. La praxis profesional, o sea, desde una perspectiva de género, o por lo menos para superar ciertas dificultades cuando se interviene con jóvenes chicos, en este caso, no chicas, sino jóvenes adultos. Y bueno, eso yo entiendo que también hay algunos elementos que se pueden extrapolar a la población menor de edad. Bien, entonces, bueno, decir simplemente que en mi tiempo libre también acompaño a algunos jóvenes y hablamos mucho de estas cosas. Y decir que ellos también se sienten un poquito perdidos, les cuesta muchísimo encontrar un equilibrio entre el bagaje que traen a este nivel, que al final es su cultura, es lo que se ha dado por válido toda su vida, y lo que se encuentran aquí. Y a veces, bueno, les sorprende, efectivamente, les puede sorprender que no les entiendan o que quieran cambiarles, o de un día para otro tienes que adaptarte, tienes que coger nuestras pautas en materia de relaciones de género, etc. Y yo creo personalmente que esto, bueno, no es viable. O sea, de un día para otro la gente no cambia, de la misma manera que tenemos que tener en cuenta que el proceso de adaptación en una nueva cultura tiene su tiempo. También el proceso de adaptación a una nueva cultura en cuestiones de género también va a llevar su tiempo. Obviamente, estos chicos, bueno, tienen que saber cuáles son las líneas rojas también. Pero creo que hay que hacer pedagogía. Yo trabajo mucho desde la perspectiva intercultural y creo que es como un desafío bastante grande, o sea, intervenir desde dos perspectivas cruzadas, que son la perspectiva intercultural y la perspectiva de género. ¿Por qué digo eso? Porque la perspectiva intercultural pues también interpela a los profesionales a cuestionarse también desde dónde profesional a partir de su propia cultura. Reflexionar también qué hay de mi cultura que está permeando, que está atravesando mi praxis profesional. Y en cuestiones de género en concreto, eso es muy, muy delicado porque, bueno, hay ciertos miedos que a veces obviamente son legítimos, que nosotras, bueno, entiendo, y obviamente las personas que me dicen es que hemos avanzado en materia de igualdad, hemos avanzado en materia de reconocimiento del papel de la mujer, hemos avanzado también, bueno, no tanto, pero también en cuestiones de replantearse masculinidades, y no podemos aceptar ciertas cosas. Entonces, efectivamente, pues yo entiendo que estos miedos y estas preocupaciones son legítimas y que hay que trabajar estas cuestiones, pero también hay que trabajarlas desde la capacidad de mirar al otro
en lo que tiene, pero también desde la capacidad de mirar hacia adentro, que tenemos nosotros también y que ofrecemos y desde dónde estamos haciendo nuestro trabajo o nuestra intervención como personas voluntarias. Y para eso, bueno, yo digo que la reflexión, yo tengo un inicio de reflexión, realmente no tengo soluciones, y a lo mejor, bueno, las personas que estáis aquí vais a poder aportar, pero en este inicio de reflexión veo que por un lado hay una necesidad de formación de los profesionales y las profesionales en cuestiones de competencia intercultural, pero aplicada a las relaciones de género, a todo el tema de las relaciones hombres-mujeres, desigualdades, roles de género, etc. ¿Qué significa eso? Bueno, la competencia intercultural es una competencia, bueno, que se basa en 4 competencias básicas que tienen que ver uno con el conocimiento, es decir, ¿qué conozco yo de las culturas ajenas que me permitan intervenir de manera respetuosa con personas de estas culturas? Entonces, en este caso, bueno, tenemos un conocimiento más amplio, pero también tenemos que tener un conocimiento más aterrizado a lo que tiene que ver con género, masculinidades, etc. Porque eso nos puede ayudar luego a relacionarnos con estos jóvenes desde una base de confianza y de respeto. Conocer también su bagaje, qué significa para él todo esto, todo lo que trae. Y digo eso porque a veces cuando me hablan y me comparten a mí algunas cosas, me doy cuenta de que a veces o sea, como ellos conciben su masculinidad, por ejemplo, tiene que ver mucho con cómo conciben su dignidad como persona. Entonces, es importante no atacar esta masculinidad, sino intentar acompañarles en la reflexión sobre esta masculinidad, que es una masculinidad que bien sabemos que a veces muchas veces choca con cómo concebimos las cosas en Europa o en Occidente. Entonces, es simplemente, o sea, acompañarles en esta reflexión sobre esta forma de ver la masculinidad, cómo me construyo como hombre en relación a las mujeres, por qué me construyo de esta manera. Y por lo tanto, es importante en este sentido que las profesionales y los profesionales que intervienen y hacen esta labor de acompañamiento tengan conocimiento también. Y es recomendable que este trabajo se haga en binomio con personas pertenecientes a la propia comunidad o a la propia comunidad de referencia, al propio colectivo cultural de referencia de estos jóvenes. Yo no lo he dicho antes, pero bueno, mi conocimiento abarca sobre todo el Magreb, aunque algo he hecho con personas del África negra, pero sobre todo de jóvenes del Magreb, Marruecos y Argelia. Entonces sí que es recomendable que este trabajo de acompañamiento se haga en binomio con personas de la propia cultura que manejan estas claves y sobre todo el desde dónde estos jóvenes piensan y desde dónde se construyen. Y luego también otra persona que sea de la cultura de acogida, porque para poder hacer esta reflexión también hay que hacerles llegar a estos jóvenes desde donde la gente de aquí también se maneja, se construye, se relaciona, ¿sí? Para intentar encontrar este punto de encuentro del que habla tanto la perspectiva intercultural, ¿sí? Este punto de encuentro. Entonces, volviendo un poco al tema de la competencia intercultural, el conocer, aprender sobre la cultura, aprender sobre
cómo se construyen estos roles y estos atributos, aprender sobre la división sexual de los espacios. Cuando intervenimos con estos jóvenes, por qué tienen algunas resistencias a que sea una profesional mujer que haga cierto trabajo con ellos. Y con esto no estoy diciendo que no debe haber profesionales mujeres, al contrario, ¿sí? Los jóvenes tienen que acostumbrarse también a que haya una mujer que les guíe, que les acompañe, etc. Pero simplemente para entender un poco las resistencias que pueden mostrar. Y su concepción también de la relación con la autoridad, de acuerdo a su marco cultural de referencia, su concepción también del lenguaje corporal, y del espacio corporal, de la comunicación. A mí me viene muchas veces que me dicen, es que me falta el respeto o no me considera porque soy mujer, porque cuando le hablo no me mira a los ojos. Y en nuestra cultura, porque soy argelina, es que la clave es otra, es decir, un hombre que no mira a una mujer a los ojos le está mostrando respeto, es el contrario, ¿sí? No tengo tiempo porque no tenemos mucho tiempo de explicar todo eso, pero en materia de comunicación intercultural cambia, es decir, no mirar a los ojos a una persona del otro sexo es mostrarle respeto, ¿sí? Y por lo tanto, efectivamente, todas estas claves es importante que las personas que trabajan con estos jóvenes las tengan, bueno, las manejen, las entiendan, para evitar todos estos malentendidos o para también dar la vuelta a la tortilla con ciertas resistencias que pueden tener estos jóvenes. Luego el tema un poquito entender algunos aspectos de la cultura magrebí, de la cultura africana, como puede ser el colectivismo, como puede ser la gerontocracia, el colectivismo que hace que muchas veces cuando personas que vienen de otro marco de referencia y que quieren operar ciertos cambios, no están del todo libres para poder operar estos cambios. ¿Por qué? Porque no son personas, o sea, totalmente autónomas en sus elecciones. En una cultura colectivista tenemos que rendir cuentas a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros pares de los cambios que queremos dar. O sea, no es como en una cultura individualista en la que el individuo toma decisiones de manera autónoma y no se siente con la obligación de rendir cuentas a los demás. En nuestra cultura es diferente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también cuando exigimos cambios de estos jóvenes, de que hay también otras fuerzas que ejercen en la dirección opuesta. O sea, ellos hablan, yo creo que la gente que ha hecho intervención con ellos sabe que hablan mucho con las familias, hablan mucho con las madres, sobre todo, y las madres que les repitan continuamente cuáles son las líneas rojas, ¿sí? O sea, no vayas por ahí, cuidado con las mujeres, esto, lo otro, tienes que mantener la práctica religiosa, tienes que mantener... Entonces, efectivamente, bueno, hay que tener en cuenta también que este colectivismo pues ejerce una presión sobre estos jóvenes. Y a veces, bueno, ellos quieren y no pueden, o sea, tienen muchas dudas, preguntan, o sea, si hago esto, ¿qué van a opinar de mí? Y a lo mejor, bueno, eso le va a parecer mal a mi madre, esto le va a parecer mal a mi familia, o a los propios jóvenes que están entre ellos, porque cogidos individualmente son una persona, pero cogidos dentro del grupo son otras personas. Hay también dinámicas intragrupales entre los jóvenes que hacen que no son del todo libres. Y luego, pues,
Hay otros elementos elemento importante que tenemos que manejar como profesionales sobre el marco cultural de estas personas, es también la religiosidad. Es decir, cuál es no la religión, sino la religiosidad, desde dónde ellos viven la religión, cómo la entienden, cómo la viven, cuáles son sus líneas rojas, etcétera. Porque como bien sabemos, el marco religioso también marca muchísimo cómo concebimos las relaciones de género. Y entonces, si queremos también trabajar con ellos ciertas cuestiones o si queremos entender ciertos comportamientos, tenemos que tener un mínimo de conocimiento sobre su religiosidad, un mínimo de conocimiento. Luego, bueno, el conocimiento obviamente nos ayuda, pero no es todo, porque la competencia intercultural también invita a que las personas reflexionemos también sobre nuestro propio bagaje, ¿sí? Más allá de lo que ellos traen, ¿qué tenemos nosotros? Y tenemos que también reflexionar sobre dónde nos situamos en cuanto, en este caso concreto, a relaciones de género. Les estamos lanzando mensajes homogéneos, todos opinamos lo mismo sobre las relaciones de género en esta cultura, en el Estado español, en Cataluña, en Euskadi, toda la gente opina de la misma manera sobre las relaciones de género, tenemos una heterogeneidad también. Entonces tenemos que reflexionar también sobre qué queremos y dónde estamos nosotros, dónde están ellos, hacia dónde queremos llegar, etc. Hay este ejercicio también de reflexión interna. Luego, bueno, también a nivel de competencia, más allá de conocer, más allá de reflexionar, tenemos que ser capaces también de poner nuestra reflexión y nuestros conocimientos al servicio también de nuestra actuación, ¿sí? Cuando he dicho antes, si sé, por ejemplo, que cuando un joven magrebí, cuando le hablo, no me mira a los ojos, sé por qué lo hace, pues eso me va a ayudar también por un lado, a gestionar mi propia emotividad, ¿sí? Gestionar mi propia tensión, no ponerme tensa cuando trabajo con él. Y eso quizás puede ser también lo mismo cuando un profesional, hombre masculino, interviene quizás con una joven mujer magrebí. No podré hablar de este tema porque la verdad es que no tengo experiencia con... ¿Sí? Creo que No te oigo, perdón. pasado de tiempo y ha sido muy interesante lo que estás comentando. Creo con David, Saad, no te oigo. ¿Te puedes acercar un poquito más, por favor, al micro? creo que hemos pasado de tiempo. ¿Me oís ahora? ¿Cómo? Creo que hemos pasado de tiempo. Vale, que el tiempo de intervención ya creo que ya se ha... Ah, vale, he acabado. Vale, vale. Voy a decir una última cosa, Saad, vale. Simplemente me gustaría decir que cualquier intervención con jóvenes desde perspectiva de género o que intenta hacerles reflexionar sobre estos temas, hay que hacerla con un enfoque de empoderamiento para ellos, ¿sí? Y no solo con un enfoque de eficiencia, sino también con un enfoque de empoderamiento para los jóvenes. Vale, pues nada, sin más, gracias, Eskerrik asko. Vale. Creo que has nombrado algo muy importante, Maya, el marco religioso. Creo que... Lo siento, es que no te oigo, Sada. No sé qué pasa, pero... Y eso que estoy con auriculares, pero... Antes te quita oía los mejor, ¿eh? cascos, si puede, quita los cascos. A ver. Ahora sí, que me escuchas. Ay, mira, mucho mejor. Pues pensaba que con los auriculares se iba a escuchar mejor. Vale. Has nombrado algún tema que es muy importante, creo que en ese evento, que es el marco religioso. Yo creo con David, que hablar con David, porque seguramente tiene algo que contar sobre esto. A la hora de trabajar el factor de género, religioso cultural que marca mucho
un proyecto educativo el proyecto de cada centro de acogida, ¿no? Pero voy a pasar la palabra a Ilargi Mayor, porque hemos discriminado, que ha hablado mucho, muy poco ha hablado, justo es la única que ha respetado su tiempo de intervención, 15 minutos, justo, ¿no? Ilargi, pues, si quieres comentar algo, pues puedes, ¿no? A ver, yo, vamos, es que creo que ha sido bastante completo, ¿no?, lo que han dicho el resto de compañeros y compañeras. Entonces, yo sí que creo que es interesante a nivel de... Bueno, yo quería como lanzar varias cuestiones. Me ha parecido súper interesante lo que comentaba Maya, ¿no? Yo a nivel de intervención sí que planteaba, ¿no?, como reconocer a la otra persona. O sea, yo creo que es importante nosotros como profesionales de construirnos, repensarnos y querer reconocer a la otra persona que tenemos enfrente. Ser conscientes de que, no la típica frase de no todas son, ¿no? Porque todas las personas tenemos sueños, expectativas, ilusiones, miedos, frustraciones y son diferentes. Los nuestros, como tú decías, en el País Vasco tampoco hay el mismo pensamiento o la misma percepción a nivel de género, o sea, no tenemos todos el mismo pensamiento. Entonces, intentar etiquetar, estigmatizar a todo un colectivo, como se hace concretamente con el colectivo marroquí, con el colectivo argelino, pues es al final una criminalización total del colectivo, que al final es todo lo contrario a protegerlos, ¿no? Yo creo que eso totalmente. Creo que voy a decir 4 cosas, ¿eh? Creo que es muy importante acompañar a estos niños, niñas y jóvenes en su construcción identitaria, ¿no? En crear lazos, en crear puentes entre lo que han dejado y en la realidad en la que están. Que muchas veces, aunque sea un proyecto personal, un proyecto familiar, es difícil estar aquí y no saber de dónde eres. Y no eres ni de aquí para los de aquí, ni de allá para los de allá, ¿no? Creo que hay que crear puentes y lazos entre las raíces y la nueva realidad, ¿no? Creo que para nosotras es importante fomentar e indagar en sus recursos personales, ¿no? Lo que decíais antes, aportamos todos y todas, ¿no? Todos y todas tenemos que aportar. O igual solo tenemos que disfrutar, que somos niños y niñas, ¿no? Y luego, también toda esta parte de qué significa acompañar o qué significa proteger, ¿no? Nosotros cuando hablamos en el trabajo de acogida, ¿no? Hablamos de qué es acoger, ¿no? Recibir con los brazos abiertos, ¿no? No hay juicios, son niños, ¿no? Entonces, son nuestros niños también, ¿no? Que es lo típico que se dice siempre, pero es que es verdad. Y los adolescentes de una chica que acaba de cumplir la mayoría de edad con 18 años es una niña, ¿no? Y entonces, interesémonos por sus historias personales, por sus historias familiares y tengamos ganas de escuchar sus experiencias, ¿no? Yo creo que eso es importante. Luego, muy importante, cuando hablamos de deconstruirnos, como yo siempre tengo en el PowerPoint una diápono aquí del estrecho, ¿no? Porque el estrecho es como muy visual. Es que tú vas a Tánger y Tánger está mirando hacia aquí. Tánger está mirando a Algeciras. Tánger está mirando a España, está mirando a Europa, ¿no? La mirada está puesta allí, ¿no? Y tú con cualquiera que hables te dice, y yo, oiga, hablas español. Hombre, claro, somos vecinos, ¿no? O sea, ese pensamiento hacia el otro, ¿no? De vecindad. Aquí en este lado conozco muy poca gente que haya ido para el otro lado. Y conozco muy poca gente que mire hacia el otro lado sin miedo, sin estereotipos, sin juzgar a los demás. Eso con Algeciras, que vamos, yo hablo más árabe aquí que Tánger, ¿eh? Os digo eso. O sea que, entonces, creo que es importante ver desde dónde miramos y hacia dónde, ¿no? Que creo que eso, sobre todo, creo que una cosa es todo lo que tenemos que antes decías tú, David, lo que tenemos que hacer con ellas. Yo creo que en el tema, o sea, que con los menores y en el tema de la intervención, de verdad que las y los profesionales tenemos que también, o sea, como poner, o sea, que el centro sean las personas, pero es que creo que somos nosotros las que tenemos que revisarnos, porque hay creo que hay muchos, y con todo este tema cultural, ¿no? O sea, creo que el conocer otras culturas, yo puedo tener más acercamiento a la cultura, ¿no? Concretamente de Marruecos, porque ni de Argelia, o sea, yo puedo conocer más el norte de Marruecos, ¿no? Una parte, incluso diría Tánger, porque creo que hay mucha diversidad, ¿no? Pero bueno, y unido a esto creo que es necesaria una intervención
protectora y que tengamos los profesionales, no haya ese cuestionamiento de la otra persona, ese cuestionamiento, ¿no? O sea, esa situación de interrogatorio, de poner en duda, de me está mintiendo, ¿no? Precisamente las personas que quizás dudan o lo que sea, sean las personas que tengan más necesidad de protección, ¿no? Esas personas que no saben que tal. Entonces, como quitarnos ese chip que la gente que nos dedicamos a trabajar y a acompañar a personas no somos policías ni vamos persiguiendo delitos, ¿no? Entonces, dentro de esa intervención protectora creo que hay múltiples necesidades de protección, ¿no? Hablamos de la trata, hablamos de todos estos niñas y adolescentes, hablamos de la protección internacional, o sea, creo que eso que se solapan, ¿no? Y que se entrelazan todo este tipo de todas estas necesidades de protección. Y dos cosas, creo que eso, que tenemos que elevar la mirada, que como bien decía Maya, creo que los códigos culturales también son súper importantes y más nos vale ponernos las pilas a todos y a todas y a la administración, no solo nosotras. Luego mirar al horizonte y empezar a proyectar futuro también, que no nos quedemos atascados y atascadas, que toda esta energía y juventud que viene de otros países es pura potencia también, o sea que, ¿no? Energía, ganas, sueños y todo. Y luego una parte de esta intervención protectora, que se está llevando, por ejemplo, mucho aquí con jóvenes que ya han cumplido la mayoría de edad, tutelados, es la acogida familiar, de personas voluntarias, de familias que acogen a estos jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad para acompañarlos y para apoyarlos en estos momentos, ¿no? O sea, esa parte de la sociedad que participe en acompañar a estos niños y niñas. Creo que es importante acoger, proteger, apoyar, acompañar y cuidar a estos niños y niñas. Y luego había dos cosas. Una, que a mí me viene en cuestión, nosotros trabajamos tema de trata en donde yo trabajo, ¿vale? Entonces, yo siempre tengo una cuestión y le comentaba a Sara a la mañana. Yo no sé si es necesario crear centros específicos, ¿no? De menores migrantes, menores víctimas de trata, personas de salud mental, bueno, o que los profesionales, ¿no? Nos capacitemos en diferentes ámbitos y en diferentes áreas, ¿no? Creo que y tengamos diferentes competencias, ¿no? Que no se puede tener todo, no se puede adquirir los conocimientos sobre todo, pero sí que quizás yo las experiencias que conozco, por ejemplo, de niños y niñas que han compartido espacio con niños de otras nacionalidades, y en recursos más pequeños, no tan grandes, en centros de 25 personas, no, en casas de 6 niños. Mira, solo eso y una cosa. Y luego lo que decía Maya, ¿no? Que creo que es importante que aprendemos a escuchar y a ver de otra manera, ¿no? Viendo la dificultad que tienen muchas veces estos niños y niñas para intentar expresarnos las cosas no con nuestras palabras, con las suyas. Entonces, como nosotros también intentar entender eso, ¿no? Y no querer estar obsesionados en el querer escuchar no sé qué, ¿no? Y bueno, eso ya está. A ver, muchas gracias. Maru, no sé qué tal, también a veces está con ganas de aportar más o algo, no sé. Bueno, creo que es interesantísimo lo que las compañeras han planteado, y se ocurren cosas al hilo de lo que van diciendo. Pero me voy a parar un momentito en esto último que ha comentado la compañera. Dice como ahora, cuando después son mayores de edad, se está fomentando determinadas acogidas familiares. Fijaros la perversión del sistema. El sistema de protección ha creado prácticamente una doble vía para la intervención de estas niñas y de estos niños. Y en esa, por ejemplo, nuestro sistema de protección dice que privilegiemos la acogida familiar en sus distintas versiones frente al acogimiento residencial. Sin embargo, pocos son los casos de niños y niñas a los que esta alternativa de acogimiento familiar mientras son menores se les ofrece. Y yo quiero aquí poner de relieve que la intervención con estos niños y estas niñas está impregnada de una gran tensión. Y esa es la gran tensión que ocasiona que, por un lado, tengamos todas unas políticas de control de la inmigración y frente a esas políticas de protección a la infancia, que en el caso de estos niños, evidentemente, son dos lógicas contradictorias y dos que están atravesando toda nuestra intervención
y están atravesando todo ese impedimento. ¿Cómo le vamos a dar un niño, una niña o una familia marroquí que vive aquí con sus papeles y todo, y encima le vamos a pagar, cuando eso es un efecto llamada para las instituciones de control? ¿Me explico? Entonces, ¿qué hace el sistema de protección con los niños españoles cuando llegan a la mayoría de edad? Mayoritariamente, devolverlos de donde los sacó, devolverlos a sus familias que están muchas veces en lógicas de exclusión, que esos niños no siempre las tienen aprendidas, por tanto tienen mayor dificultad cuando cumplen los 18 años, y ahora también, ¿no? Es una solución para la administración que determinadas familias, que esa solidaridad social y colectiva, a la cual no me opongo. Yo he tenido un chico 6 años en mi casa y ha sido una experiencia súper interesante. El chico vino para 6 días, pues se quedó 6 años o 7, yo que sé cuántos años hemos estado conviviendo, y eso me parece también muy interesante, pero siempre que no perdamos de vista que hay unas obligaciones de protección mientras son menores, y que los niños y las niñas tienen que salir con condiciones dignas que no los pongan en situación de exclusión, ¿vale? Eso por un lado. Después, Maya plantea cosas súper interesantes. También me gustaría añadir que a veces las culturas que desconocemos las planteamos como culturas homogéneas, todas igual, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la mujer marroquí y hacemos proyectamos un imaginario de lo que es la mujer marroquí. Y yo siempre digo, cuando hablamos de la mujer española, ¿cuál es? Hablamos, yo soy la Pantoja, yo soy, ¿no? Yo no tengo, es decir, que nuestras culturas también, no solamente del País Vasco, Andalucía, sino que mi vecino puede ser dentro de unos parámetros generales que nos ayudan a comprender o a hacer las cosas de determinadas maneras que transmitimos de unas generaciones a otras y que cambian unas generaciones a otras también. Bueno, pues con esas culturas que desconocemos en su mayoría y a las que nos aproximamos, también nos tenemos que aproximar concediendo de que tienen también ellos diferencias culturales importantes entre unos y otros. Y bueno, pues creo que de todas maneras es interesantísimo todo lo que plantea Maya de las claves culturales, porque es imprescindible. Yo me he llevado muchos años en un centro de acogida inmediata, sobre todo de chicos, de chicas también, y bueno, pues me he encontrado con todas esas situaciones que tú has ido planteando, ¿no? Bueno, también muy interesante tu proyecto, David, porque ya es hora y creo que tenéis un proyecto muy basado también en el acompañamiento, ¿no? Y eso me parece que me da esperanza, porque creo que estamos abriendo puertas de intervención. Hemos hablado mucho de la intervención sobre nosotros mismos. Ha hablado Maya, ha hablado ella, ha hablado yo, ha hablado David, de esa intervención que va dirigida a que nosotros conozcamos cuál es nuestro bagaje, cuál es nuestra percepción, cómo concebimos, cómo nos posicionamos, y eso yo creo que es un paso importantísimo. Esa riqueza nos la han dado ellas y ellos, porque tampoco me han hablado de lo que nos han aportado los niños y las niñas. Y solamente un apunte final, decir que cuando había hablado de lo importante, creo que ha sido Hilari, de lo importante que es establecer estas conexiones, esos puentes entre unos y otros, entre los que están allí, ejercer lo que llamamos la transnacionalidad. Ha habido experiencias muy interesantes de lo que estamos construyendo, estamos llamando la mediación transnacional como un instrumento de intervención novedoso, respetuoso, humano y muy interesante, que a lo mejor podemos abordar en otro momento. Vale, pues vamos con David ahora. David, no sé si para no cortarte, como el que comentó Maya antes, el que se refirió a ese marco religioso, por ejemplo, el factor religioso, cómo marca a la hora de coger ese proyecto educativo del centro. Yo te cuento una cosa rápida, así que una formación que nos dan a los trabajadores, ¿no? Me acordé que vino el que daba formación, era un chico árabe, que era educador, y nos estaban diciendo, como llamando la atención, que teníamos que estar preparados ahora y tenemos que ya estar, que tenemos al corriente, que ahora igual vienen niñas pues con niqab, con una vestimenta, con unos pensamientos islamitas, entonces habrá que adaptarse a eso.
no lo sé si cómo lo he visto esto. Sí, bueno, el hecho religioso evidentemente no lo podemos obviar, ¿no? Porque bueno, forma parte también de la identidad, ¿no? Y de cómo se entienden en este caso las relaciones entre las mismas comunidades y entre las comunidades y nosotros, ¿no? Para nosotros el punto de partida no es tanto ahondar en cuáles son las características a preservar o no preservar de esas iniciativas religiosas, sino realmente a capacitarlas para que puedan ser críticas y elijan. Y lo que elijan está bien, ¿no? En este caso, pero tienen que tener la libertad en este caso. Y ahí es donde tenemos nosotros donde tenemos un poquito el margen, ¿no? El hacerles creíble que están en un entorno en el que pueden elegir libremente y que no están eligiendo bajo un supuesto condicionante de tengo que elegir esto para conseguir esto, ¿no? Entonces, esa condición de libertad en la elección para nosotros es fundamental, ¿no? Con los casos, por ejemplo, ya no solamente en cuestiones religiosas que pueden ser más visibles, ¿no? O más tradicionales, sino, por ejemplo, en los casos que nosotros hemos atendido de niñas menores de edad que han entrado dentro de los programas de protección internacional precisamente por su orientación sexual y con las que estamos trabajando, realmente hay que devolverles que lo que están haciendo es abrir camino, porque realmente el peso de nuevo que vuelven a tener estas chavalas pues vuelve a ser muy duro, ¿no? O sea que para nosotros sí que lo importante es acompañarlas en la capacidad de elegir, y lo que elijan estará bien. Es lo mismo que comentábamos antes de cómo valorar los afectos que se establecen o que se mantienen independientemente de las conductas que hayan tenido los padres anteriormente. Eso es muy complejo. No podemos convencerlos de que lo que hicieron o que los quieren más o los quieren menos, porque yo no soy capaz de juzgarlo eso. Yo eso no soy capaz de juzgarlo, ¿no? Eso por un lado. Y después, con una cosita que sí que comentaba Inargui antes, ¿no? Sobre la especialización o no del recurso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sí que creo que en origen, o sea, en la entrada hace falta una buena intervención especializada, como en cualquier otro lugar. Inmediatamente para poder después generalizarse, ¿no? O inculturizarse en lo que sería la cultura, en este caso, de la protección. Siempre y cuando no seamos capaces de reorganizarnos formativamente los profesionales, porque entonces no haría falta. Es lo que tú decías antes, ¿no? Lo primero que estamos persiguiendo, por ejemplo, desde el Colegio de Trabajo Social de Cataluña, en este caso es la especialización en infancia. No la tenemos, ¿no? No la tenemos. Parece que hayamos delegado en educación social lo que es la infancia, la atención a la infancia y la adolescencia. Y nos quedan un montón de profesiones que están vinculadas con este colectivo que no tienen la especialización de infancia, que tendrán formaciones, pero que no tienen una especialización, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que no la tenemos ni en la judicatura. No tenemos aún jueces de infancia, ¿no? Tenemos jueces que hacen, que asisten a juicios de menores, pero no tenemos jueces, por ejemplo, en este caso especializados en infancia. Y para nosotros es pues, básico y fundamental, ¿no? El hecho de poder formar a los profesionales como una forma también de respeto hacia esos chavales, ¿no? Y después no se me puede, yo antes también quería comentaros, ¿no? Tampoco podemos olvidar que al final estamos de paso los profesionales, ¿no? No somos los padrinos de estos chavales y tienen un ámbito de la libertad propia que la tenemos que incorporar en nuestros proyectos. Y al final, los que tienen que elegir, después de haber tenido la opción de elegir, tienen que ser ellos, ¿no? Y para poderlo hacer, sí que es verdad que nosotros seremos impulsores de muchas iniciativas, ¿no? A mí no se me ocurre un programa de intervención con menores migrantes que no tenga vinculado un programa de inserción laboral. No se me ocurre, ¿no? O sea, es imposible que no tengamos obligatoriamente los recursos que atendemos a chavales migrantes, recursos de inserción laboral. Llámale como quieras, a partir de itinerarios de formación especializados o, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo más fácil, ¿no? Cuando llegan los chavales migrantes, las chicas en este caso, las tratamos como si fueran analfabetas, porque lo son en la lengua en la que llegan, en el territorio en el que llegan, pero no lo son de su lengua propia. Caramba, ¿por qué las inscribimos en escuelas donde se habla catalán y castellano? Apuntémoslas al liceo francés, que saben francés, y con un nivel muy alto, por ejemplo, ¿no? O sea, me refiero que es como ponemos esa mirada, ¿no? La mirada, bueno, un poquito es el resumen que vosotros decíais, ¿no? La mirada del niño como niño,
no como un elemento a adaptar a un territorio, sino con las potencialidades y las realidades que tienen y que le acompañan, ¿no? Si no, acabaremos siendo parte de la mochila pesada que llevan, el propio sistema de protección. Sí, David, creo que se ha quedado claro, creo que el mensaje se ha llegado. Maya, en 5 minutos, resumido, por favor. Menos. Menos de 5 minutos. No, simplemente sí que a mí, yo personalmente he aprendido mucho porque es un mundo que no conozco, el mundo de la intervención con niñas. Me ha parecido como un descubrimiento, efectivamente, que me gustaría sí tener más acercamiento y más conocimiento. Y me quedo con algunas cosas que han dicho las compañeras y el compañero sobre un poquito que lo importante es acompañar a estas niñas o estos niños y jóvenes, un poco acompañarles a construirse como personas, porque es que es verdad que están en una fase, en un momento de su vida, o sea, en un ciclo vital muy particular, entonces acompañarles y hacer que puedan también tener la opción de elegir, ¿sí? De elegir libremente al final en qué dirección quieren ir y qué opciones quieren tener. O sea, yo no me estreso si un chaval me dice, yo pienso así, las relaciones de género aquí no me convienen y cuando pues me casaré ahí en origen y con una mujer de origen y vale, es tu elección. O sea, lo importante para ti es que conozcas, sepas, tengas la capacidad de reflexionar y de reflexionar y de construirte y luego pues es una elección personal. No, estas cosas no podemos o sea, no, esperar que un naranjo nos dé manzanas, ¿no? Es decir, ya está, o sea que, y es así, hay que respetar. Mientras estos jóvenes pues respeten lo que es el espacio común, pues ya está. Muy bien, pues gracias. Creo que hemos llegado a la recta final de este encuentro, de este evento. Son las 8:10. No nos queda más que os dar a todas y a todos las gracias por vuestra disponibilidad, vuestra participación. Pues que no sea la única ni la última, ya estaremos en otra. Pues gracias a vosotros. Bueno, Gracias a vosotros. Gracias. También, gracias. Gracias. Chao. Adiós.